Muy buenas tardes. Esta es mi iglesia, Servidores de Dios, de la corporación del mismo nombre, Servidores de Dios, Personería Jurídica 468 de 1984 de la República de Colombia. Esta enseñanza se emite por el canal de televisión de YouTube que se llama Academia Virtual de Teología. Y la enseñanza de hoy lleva por título Yo soy lo que Dios dice que yo soy. Y vamos a estar basados en Gedeón capítulo 6, el libro de Jueces, capítulo 6. Dice así, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Por esto Dios los entregó en manos de Madián por 7 años. La mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y en las cavernas y lugares fortificados. Sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y también los amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, nada. Porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud, como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables y venían a la tierra para destruirla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de los madianitas. Los hijos de Israel clamaron a Dios. Jueces 6, del 1 al 6. Entonces tenemos aquí que en los tiempos de Gedeón, Israel se había entregado a la idolatría nuevamente. Cuando en la palabra de Dios del Antiguo Testamento usted vea que dice, hicieron lo malo ante los ojos de Dios, cuando usted vea eso, hicieron lo malo ante los ojos de Dios, es que se han entregado a la idolatría, especialmente a Acera, de la cual vimos ya en otra enseñanza llamada la Virgen María y la Reina del Cielo. Y en esa enseñanza incluso mostramos cómo era la imagen de acera de esa época, que era en madera. Y esta era una de las imágenes que adoraban los israelitas, entregaban a la idolatría por completo. Acera es la misma Astaroth, Astoret, Astarte. eh, Eso lo explico en esa enseñanza. Y adicionalmente se habían entregado a la idolatría con Baal también. Adoraban a Baal, a Baphomet, a los dos, a esos dos demonios. Y por esa razón, por haberse entregado a la idolatría, es que estaban padeciendo. Se habían olvidado de Dios otra vez, nuevamente. Lo habían hecho y lo habían estado haciendo repetidamente en otras ocasiones. Y en esta ocasión llevan ya 7 años haciendo esas abominaciones, mostrándose delante de los ídolos, imágenes de Baal y de Acera, y entregaban ofrendas también y les ofrecían libaciones. Por esta causa, durante 7 años, sus enemigos entraban a sus tierras y les robaban la comida y los animales, los dejaban sin nada.
que forzó a que Israel viviera en cuevas. Imagínense eso, en cuevas, como los lobos, las hienas, como unos animales. Dice aquí que eran cuevas hechas en los montes y en las cavernas. Estaban en esa condición por haber abandonado a Dios, por haberse entregado a la idolatría. Jueces 6:2 dice eso, que vivían en cuevas, en los montes, en las cavernas. Y por supuesto, esta condición de vida sería a la gente muy triste. Vemos que el desobedecer a Dios, el apartarnos de Dios, es lo que trae el mal a nuestras vidas. En este caso y en todos los casos, escasez, ruina, hambre, derrota y miedo de nuestros adversarios, miedo del futuro, miedo de todo. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Dónde nos vamos a meter? Y esto era lo que padecía Israel y lo que padecen las personas que se alejan de Dios, que abandonan a Dios en esta época. Entonces, ellos hicieron algo que está en Jueces 6:6, al final de lo que les leí. Y dice, entonces clamaron a Dios por ayuda. Aleluya. Gloria a Dios. Observe que dice que clamaron, oraron, clamaron a Dios. Ya no dice que a unos ídolos, unas estatuas, a unas imágenes, ya no dice que a Acera, a Tarté, ya no dice que a Baal, a Baphomet, ya no dice nada de eso, dice que clamaron a Dios por ayuda. Jueces 6:6. Y termina ese versículo. Entonces clamaron a Dios por ayuda. O sea, se acordaron, para ponerla en otras palabras, se acordaron de Dios. Nuevamente, después de 7 años de estar adorando estatuas, pero bueno, mejor es tarde que nunca, es el dicho, mejor es tarde que nunca, después de 7 años, pero lo hicieron. Clamaron a Dios, al verdadero Dios que es espíritu, por ayuda. Y Dios, que es bueno, que es fiel, que es misericordioso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, les da una nueva oportunidad. Dios siempre nos da una nueva oportunidad porque nos ama. Dios es amor y no desea que nadie se pierda, sino que todos seamos salvos, que vengamos al conocimiento de Él y de su verdad, la verdad de su palabra. Así que en el versículo 6, perdón, en el versículo 11 de este capítulo 6 de Jueces, nos cuenta que Gedeón era un joven en Israel. Yo me imagino, la Biblia no lo dice, pero yo me imagino que tendría más o menos unos 15 años, 16 años, o sea, entre 15 y 17, lo que llamamos hoy menor de edad, en todo caso. Era joven, un jovenzuelo. Y era también granjero, era un campesino. Cultivaba trigo, ayudando a su papá, ayudaba a su padre en las labores del campo, cultivando trigo, cosechando trigo. Pero Gedeón, dice aquí la palabra en Jueces 6:11,
se escondió en un hoyo, en una de esas cuevas. Se escondió con el trigo del campo, con el trigo que había cosechado. Se escondió porque tenía miedo del enemigo, de los enemigos, porque recuerden que la palabra de Dios dice que eran no solamente los madianitas, sino también los amalecitas. Y también dice la palabra en los del oriente, o sea, los de más allá, lo que llamamos hoy el Golfo Pérsico. Y por eso es que habla de camellos, toda la región de Egipto, que es el Israel, el este de Israel también, el oeste en este caso. Pero bueno, el caso es que venían todos ellos, los de Amalek, los de Madián, y esos eran los enemigos de Israel, los que los tenían totalmente padeciendo hambre, destrucción, miedo, ruina, derrota, etcétera. Entonces, este joven Gedeón no quería que le robaran la comida, por supuesto. ¿Quién va a querer que le roben su alimento? La palabra de Dios dice en Jueces 6:12 que Dios habló a Gedeón. Dios le habló a Gedeón, se le apareció a Gedeón y le habló a este joven. Y notemos que Dios oyó el clamor del pueblo, porque el pueblo fue el que oró y clamó y dijo, Dios mío, ayúdanos. Cuando dice clamó a Dios por ayuda, quiere decir eso, Dios mío, ayúdanos. Eso es clamar a Dios por ayuda. Pero si usted se encuentra en una situación semejante que usted ha abandonado a Dios, por eso está padeciendo necesidad, clame a Dios. De esa manera, dígale, Dios mío, ayúdame. Y Él seguramente, así como se apareció a Gedeón, también va a brindarle a usted la ayuda requerida. Entonces notemos que Dios oye, escucha el clamor de ese pueblo, pero escogió aparecerse a un joven, no se apareció a los ancianos, no se apareció a los adultos, no se apareció a más nadie, sino a este joven, a un jovenzuelo. Y esto es así porque los niños, este joven aún era como niño, son más conforme al corazón de Dios. Los niños tienen corazón conforme al de Dios, puro, sin malicia, sin pensamientos malos, un corazón conforme a Dios. Cuando las personas van creciendo, desafortunadamente van adquiriendo lo que se llaman mañas, malas costumbres, que muchas veces son copiadas de otras personas, que tenemos la tendencia a imitar lo malo en vez de estar imitando a lo bueno. Y envidiamos a las personas que están haciendo lo bueno en vez de imitarlas, sin envidiarlas, sino imitarlas. Pero por eso es que la palabra nos invita a que seamos como niños. El Señor Jesucristo dice, venid a mí todos los que, no aparten a los niños de mí, dejen que vengan a mí, porque de los tales, de los que son como ellos, es el reino de los cielos, de los que son como niños, corazón puro, sin malicia. Nosotros tenemos que clamarle a Dios también que nos vuelva el corazón como un corazón de niño, como ese corazón que tuvimos alguna vez, que teníamos. No nos dé vergüenza, no nos dé pena decirle a Dios, Señor, perdóname, yo quiero volver a tener ese corazón que yo tenía cuando yo era un niño.
Y yo clamaba a ti y tú me atendías y nada me faltaba ningún bien porque tú estabas conmigo y yo te adoraba en espíritu y en verdad. Y Dios se lo va a dar, Dios se lo va a dar. Entonces, en este encuentro, Jueces 6:12, Dios llama a Gedeón un valiente guerrero, un valiente guerrero, poderoso guerrero. Pero Gedeón no se sentía así. Gedeón no se sentía como un poderoso guerrero, como un victorioso guerrero, como un valiente guerrero, ¿no? Porque estaba muy asustado, muy asustado. Estaba huyendo, estaba escondiéndose en una cueva por temor a que vinieran los madianitas y los amalecitas y los del oriente y le robaran el producto de su trabajo, el trigo. Además, porque era la persona más pequeña de su familia. Dice Jueces 6:15. Era el más pequeñito de la familia, era el último de la familia. Me recuerda mucho el caso del rey David, que era el menor también de todos los hermanos, el menor de los hijos de Isaí. Y lo tenían ahí como despreciado, como el que no vale casi nada ahí. Tan es así que pasaron todos los hijos de Isaí menos David, hasta que ya había pasado todo y Samuel el profeta dice, hey, no tienes a más nadie aquí porque Dios hasta ahora no me ha mostrado a nadie. Y yo, bueno, sí, por ahí está David, que es el último ahí, el menor, pero si es un pastor que anda por allá, ahí, pastorcito, atendiendo ovejas. Llámalo, dice Samuel, el profeta. Y resulta que ese era el escogido de Dios, el que Dios escogió, el que Dios eligió, no solamente para ser el rey de Israel y de Judá, y entonces eligió, sino para batallar y vencer a los enemigos. De manera que esta situación de Gedeón me recordó mucho la de el pastorcito David, despreciado por los demás por ser el menor de la familia, lo tenían como poca cosa. Y él mismo se sentía así, como poca cosa, con miedo, asustado. Y muchas veces puede que tú te sientas así, con baja autoestima. De hecho, el temor baja nuestra autoestima. El temor al futuro, el temor a qué vas a hacer, qué va a acontecer contigo, o los fracasos pasados. También baja la autoestima y provoca mucha inseguridad. Tus fracasos pasados son los fracasos de nuestros antepasados también. A veces nos marcan mucho. Puede ser del tío, de la tía, del papá, de la mamá, qué sé yo, de los mayores, digamos. Esos fracasos marcan mucho también. Y forman en nosotros una mente limitada, una mente de derrota, una mente de inseguridad, una mente de baja autoestima. Pero a Dios no le gusta vernos cabizbajos. A Dios, nuestro Padre Todopoderoso, no le gusta vernos con una mente de derrota.
A nuestro Padre Dios no le gusta vernos inseguros, con temor. No, como buen padre que Él es, Él quiere vernos victoriosos. Aleluya. Siempre, siempre, siempre. Victoriosos, triunfadores, vencedores. Con la cabeza en alto. No con la cabeza en alto de orgullo, no. Sino de dignidad, de triunfo, de saber quiénes somos en Dios, en Cristo. Así que Jueces 6:16 dice que Dios le promete a Gedeón que estaría con él. Así como le dijo a Moisés, yo estaré contigo. Dios promete a Gedeón, yo estaré contigo, como diciendo, no temas. Si yo estoy contigo, ¿qué tienes que temer? Si yo estoy contigo, ¿qué derrota puede haber? Si yo estoy contigo, ¿qué te puede faltar? Hijito, yo soy tu Dios. Yo soy tu Padre. Yo estoy contigo, tú estás conmigo. Y lo mismo dice el Señor Jesucristo, esto que dijo a Gedeón. El Señor Jesucristo dice en el Salmo 23, dice que no tenemos ningún temor, aunque vivamos en este valle de sombra de muerte, no tememos mal ninguno, porque tú estás conmigo, dice el Salmo. Tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. O sea, tu vara y tu callado es la presencia de Dios en nosotros. Nos infunde aliento, buen ánimo, fortaleza, valentía, confianza, seguridad, éxito, triunfo, victoria. Eso es lo que es Dios en nosotros. Mucho más. También, a reafirmar lo del salvo el Señor Jesucristo en Mateo 28, el 18 al 20 dice, yo estoy, sobre todo el 20, el último versículo de Mateo, se despide el Señor Jesucristo diciendo, yo estoy con ustedes todos los días de vuestras vidas, hasta el fin del mundo, dice. Hasta el fin, estoy con ustedes, estoy contigo. Lo mismo que le dijo a Gedeón, el Señor que es el mismo de ayer, hoy y por los siglos, te dice a ti hoy, yo estoy contigo. Además, así también se despide el Salmo 23. Recuérdense, diciendo, ciertamente, tu bien y tu misericordia me seguirán todos los días de mi vida en este mundo. La misericordia de Dios es su amor en acción, Dios mismo. Dice que todos los días de nuestras vidas en este mundo, aquí en la tierra, mientras estemos en esta carne, viviendo, Él está con nosotros todos los días, día y noche, hasta el fin del mundo. Luego, tengamos eso en cuenta, porque así como Dios le prometió a Gedeón eso, a nosotros también. Y Dios dio señales a Gedeón, unas señales muy específicas, para mostrar que cumpliría sus promesas. La promesa de estar con él, de que no tuviera temor ninguno. Jueces 6:17 habla de esta promesa, y también Jueces 6 del 36 al 40, que vamos a leer ahora. Y dice así, y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra alrededor, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así, pues, cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Así es Dios cuando confirma las cosas, abundante, para que no quepa la menor duda. A Gedeón dijo a Dios, versículo 39,
no se encienda tu ira contra mí, Señor. Si aún hablaré esta otra vez, solamente probaré otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón ahora quede seco, solamente el vellón quede seco y el rocío alrededor de la tierra, o sea, lo contrario. Y aquella noche Dios lo hizo así. Solo el vellón quedó seco, 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 seco. Y toda la tierra alrededor hubo rocío. Entonces así le confirmó Dios. Yo personalmente, esto es una cosa mía muy personal, no le pongo señales a Dios, y menos en voz alta. ¿Por qué? Hombre, por una sencilla razón. Y es que cuando uno habla en voz alta, obviamente que hay otros espíritus oyendo y puede facilitar el hecho de que espíritus engañadores se apropien de esa señal para cumplirla y así hacernos creer que es de Dios y de pronto no es de Dios. Hay que ser muy cuidadosos con esto de las señales. De hecho, la palabra lo que aconseja es no pedirle a Dios ninguna señal, o sea, no tentar a Dios. Porque cuando habla de no tentar a Dios es no probar a Dios. Y no probar a Dios quiere decir eso, Señor, si tú estás conmigo, esto y lo otro y lo otro, bueno, tú, esos son señales, ¿no? Yo, las veces que lo he hecho, que son muy pocas veces, insisto, a 70 años y lo he hecho muy pocas veces, contadas veces. Lo he hecho primero que todo mentalmente, porque es que hasta la mente, hasta los pensamientos en el plano espiritual, en el plano mental, perdón, en el plano del alma, los pensamientos son fácilmente detectables también. Pero entonces tengo forma de despistar al enemigo, como dicen, y lo hago calladamente y después hago lo que tengo que hacer. Una señal muy específica que acostumbro yo cuando lo hago, porque la verdad es que, vuelvo y repito, no me gusta por razones que acabo de explicar, que puede ser conducido uno al error muy fácilmente, más fácilmente de lo que ustedes se imaginan. Pero bueno, el hecho es que Gedeón confió en Dios. Gedeón confió en Dios, le creyó a Dios, que es lo importante. Que si Dios te dice, tú eres un valiente guerrero, tú le creas a Dios. Porque si tú no le crees a Dios, entonces sí estás perdido. Mire, así usted tenga la baja autoestima, así usted tenga fracaso tras fracaso, así usted haya padecido en el pasado derrota o esté su mente en derrota ahora mismo, en inseguridad, en temor, en qué sé yo. Créale a Dios, créale a Dios. Y luego muestre a Dios que usted le cree, obedeciendo, poniendo manos a la obra, de acuerdo a lo que Él está hablándole, está diciéndole a usted. En este caso, León obedeció a Dios, derribando precisamente el altar de Baal que tenía el propio papá de Gedeón estaba en la idolatría también, y Dios le ordenó que derribara el altar de Baal que tenía el papá y que cortara la imagen de acera hecha de madera, que la cortara. Esa imagen la tenía al lado de la de Baal, la de acera, porque en esa época y todavía se creía que eran marido y mujer, Baal y esta diosa inmunda, que se llama a sí misma reina del cielo, como está en Jeremías 7 y Jeremías 44. Esto, esta obediencia del joven Gedeón, que está en Jueces 6, del 25 al 28, que vamos a leer ahora. Dice así, aconteció que la misma noche le dijo el que es Dios, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal
que tu padre tiene y corta también la imagen de acera que está junto a él y edifica altar a yo soy tu Dios en la cumbre de este peñasco en lugar conveniente. Tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Dios le dijo. Mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él. El segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Gloria a Dios. Y mostró también la obediencia a Dios. Y aquí Dios se dio cuenta que no había elegido mal, que había elegido a una persona que no solamente era conforme al corazón de él, sino que le obedecía, que es lo más importante para Dios, creerle y obedecerle. Pues para no alargarles el cuento, Jueces capítulo 7 cuenta la derrota de los enemigos, de los madianitas y las amalecitas, los de Oriente. Se mataron unos contra otros. Imagínense eso. No voy a nombrar o no voy a entrar en detalles sobre el capítulo 7, la estrategia de las teas y de las trompetas, y por Dios y por Gedeón, y tocaron las trompetas y quebraron las tinajas y gritaron ese grito, por Dios y por Gedeón, y eso fue de noche. Y el campamento donde estaban estos enemigos salieron todos despistados de los unos contra otros, se mataron entre ellos. Gloria a Dios, porque digo que no quiero entrar en detalles sobre esta estrategia porque es que el Señor nos da distintas estrategias, ¿ok? Entonces no quiero enfocarme en esta estrategia porque esa fue la estrategia que le dio a Gedeón en ese específico momento, además con 300 personas nomás. Perdón, había 30 y pico mil de personas puestas a pelear, a acompañar a Gedeón. Y Dios le dijo, no, Señor, porque son muchos. Y entonces, si vencen, van a decir que vencieron ellos. Así era el pueblo de Israel. Y Dios lo conocía. Van a decir que vencieron por ellos mismos, por sus manos, por su poder. Así que hazme un favor y retira retira más soldados, retira a gente del ejército, retira. Y retiró Gedeón a 10.000. Los echó fuera del batallón. Quedaron 20 y pico mil y todavía le dijo el Señor, no, esto todavía es mucho, 20 y pico mil de personas. No. Y le fue diciendo Dios, desecha a este, escoge a este, desecha a este, escoge a este, por medio de una señal, hasta que quedaron nada más 300 personas. 300 nada más, de 30 y pico mil, quedaron solo 300. Y dijo, con este ejército, con estas personas, yo voy a darte el triunfo, para que no quedara duda de que era Dios el que se lo estaba dando. Bueno, la señal que puso Dios para elegir a esos 300 era que tenían que llegar al lago y beber del lago como un perro, como hacen los perros, las bestias. Todo el que llegaba al lago, todos de los soldados que llegaban al lago y bebían el agua con las manos, cogían el agüita entre las manos muy delicadamente y se llevaban las manos a la boca para beber, eso era rechazados de una. Aquí no quiero gente delicadita. Los que llegaban y lamían, dice la palabra, el agua, llegaban y
Eso fue lo que Dios escogió. Mejor dicho, fuerte para la batalla. Bueno, y con esos 300 Dios le dio el triunfo a Gedeón. Aplicando estrategia que ya les mencioné. Las teas ardiendo, quebrándolas, y gritando por Dios y por Gedeón, y las trompetas habían cercado, obviamente, al campamento, estaban cercados. Y así Dios hizo a través de Gedeón, el pueblo de Israel, que había vuelto a él de la idolatría, puede estar en la idolatría, venciera. Entonces lo único que nosotros tenemos que hacer, lo único, oiga bien, lo único es que no es más, por favor, no es mucho pedir. Lo único que tenemos que hacer para que Dios nos dé la victoria, siempre, que para mantenernos en victoria, cualquiera sea nuestra situación, es creerle y obedecerle. Amén. Aleluya. Creerle a Dios, creer en su palabra, que lo que Él diga, si nosotros no lo hayamos pensado, digamos, sí, Señor, yo me pongo de acuerdo contigo y te obedezco, papá. A continuación voy a darle 3 decretos ya para despedir la enseñanza. Voy a darle 3 decretos de la palabra de Dios, 3 decretos que dicen quién es usted. Lo que Dios dice que usted es. Y usted lo va a declarar conmigo. Le doy estos 3 decretos. Usted los declara conmigo. Repita ahora conmigo. Diga el débil, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy. Joel 3:10. Segundo decreto. Usted lo va a declarar con su boca creyéndole a Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. Esta de Romanos 8:37. Repita conmigo. Yo soy más que vencedor en Cristo. Yo soy más que vencedor en Cristo. Yo soy más que vencedor en Cristo. Amén, amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Dios les guarde. Dios les bendiga. Amén y amén.